Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 29, mes 9, Isaías capítulo 57. Desde el versículo 15, en este pasaje encontramos una de las declaraciones más preciosas de toda la Escritura, en que se refleja de manera especial la gran misericordia del Señor, a un punto que es tremendamente conmovedor porque nos dice que el Señor es alto y sublime, que habita en la eternidad y su nombre es el Santo. Eso quiere decir que está exaltado sobre todo, está más allá de todas las cosas. No hay nada como Él. Sin embargo, siendo tan exaltada su majestad, Él escoge habitar con el quebrantado y humilde de espíritu. Y esto para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso implica, por una parte, que hay pecado, porque el quebrantamiento es justamente ante la propia maldad. Pero por otra parte, quiere decir que el Señor tiene misericordia de aquellos que se arrepienten y que se duelen en su corazón por ese pecado, afirmando que habita con ellos, y eso debe ser de gran consuelo y estímulo para quienes debemos arrepentirnos diariamente de nuestros pecados, pues en Dios encontramos esta gran misericordia. Desde el versículo 16, el Señor declara que no contenderá para siempre, no seguirá apuntando con el dedo condenador a quienes están quebrantados, porque decaerían ante Él todos los espíritus y todas las almas que Él ha creado. Esto nos muestra, entonces, que Él ha decidido tener misericordia, y el costo de esa misericordia fue la sangre de su propio Hijo que cubrió nuestros pecados. Por eso vemos que el Señor decidió sanarnos, pastorearnos y consolarnos. Versículo 18. Desde el versículo 19 dice: «Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré». Esta paz, como se nos explica en Efesios capítulo 2, es Cristo, quien nos reconcilió con Dios por medio de la cruz, e hizo un solo pueblo a partir de judíos y gentiles, uniéndonos también por medio de su sacrificio. Llamó a los que estábamos lejos, es decir, a los gentiles, y también a los que estaban cerca, que eran los judíos, que ya formaban parte visible de su pueblo. Así, por una parte hay paz para los quebrantados, pero por otra parte no hay paz para los impíos que están en constante convulsión y nunca podrán estar tranquilos debido a su pecado. Capítulo 58. Desde el versículo 1, el Señor comienza proclamando una acusación pública contra su pueblo, pues estaba ayunando pero no buscaban realmente al Señor con esto, sino que pretendían comprar su favor con sus rituales. El Señor les aclara que ese ayuno es falso, que no sería de ningún provecho y que Él no lo consideraría. Por tanto, no sacaban nada con pasar hambre si en sus corazones y sus vidas abrazaban el pecado. Cabe señalar que el ayuno no lo podemos entender solo como una huelga de hambre para que el Señor nos dé algo a cambio, pues no podemos forzar al Señor a darnos algo a partir de lo que nosotros hacemos. Este pueblo no sacaba nada con privarse de comer si seguían en sus pecados, si trataban mal a otros, si los oprimían o se aprovechaban de los desvalidos, y Él los acusaba entonces de ayunar para su propio gusto, para contiendas y debates, para hacer lo malo. Versículo 4. Desde el versículo 5, el ayuno que el Señor escogió, más que el solo hecho de privarse de comida, debe ir acompañado de una vida de piedad, que no solo significa una religiosidad individual, sino también misericordia y compasión hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos, y es en esa forma de ayunar que busca honrar al Señor en toda nuestra vida y en todas nuestras relaciones, donde Dios será realmente glorificado. Desde el versículo 8, habla a quienes buscan al Señor de esta manera, que el Señor los pastoreará siempre. Esta también es una de las promesas más hermosas que podemos encontrar en la Escritura. En las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Versículo 11. Él, entonces, nos dará vida, aun en las circunstancias adversas. Él fortalecerá nuestra alma por medio de la comunión con Él, nos mantendrá a salvo y con esta vida en abundancia. Seremos bendecidos con la justicia de Dios en nuestra vida y un testimonio de integridad. Disfrutaremos de la iluminación del Espíritu Santo, la guía del Señor y una revitalización espiritual, prometiéndose incluso un avivamiento. Versículo 18. Estos términos que se ocupan aquí nos recuerdan mucho las palabras del Señor en el Nuevo Testamento cuando habla de que en nosotros brotarán ríos de agua viva, que en nuestro corazón, donde antes había sequedad, habrá un manantial en que brotará esta agua pura. En tanto, el Señor declara que esconde su rostro ante una falsa devoción. Desde el versículo 13 nos habla de la observancia del día de reposo, confirmando que este mandamiento no es simplemente ceremonial, como algunos sostienen, y que habría quedado abolido en el antiguo pacto, sino que es profundamente moral. Fue escrito con el dedo de Dios. Este mandamiento demanda un corazón rendido al Señor, en que también nuestro tiempo sea entregado y consagrado a Él. Por eso dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, versículo 13. Habla acá de no pisotear este día con nuestra profanación, donde hagamos de este día lo que queramos. También dice: si te retrajeres de hacer tu voluntad en mi día santo,
El Señor lo reclama para él, dice mi día santo. Entonces invoca una propiedad especial sobre este día. Agrega, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Quienes honran este día encontrarán que su relación con el Señor es profundamente enriquecida, y quienes no lo honren no podrán disfrutar de la misma manera de la relación con el Señor, porque Él ha dado esta connotación y esta bendición espiritual a este día. Notemos que no solo nos dice algo que no debemos hacer, sino que nos señala también lo que sí debemos hacer, que es justamente deleitarnos en ese día, llamarlo santo, glorioso de Jehová y venerarlo. Así dice que podremos deleitarnos en el Señor. Será una comunión de deleite, de disfrute con Él. Si encuentras que tu comunión con el Señor está seca, fría, apagada, debes preocuparte de guardar este día y de cumplir lo que este pasaje nos enseña, sabiendo que en el día de reposo del nuevo pacto, que es el domingo, se conmemora y se cumplen los mismos objetivos que en aquel del antiguo pacto, pero ahora en Cristo, de manera definitiva. En el antiguo pacto, el día de reposo recordaba la creación, correspondiendo al séptimo día de la semana, cuando el Señor descansó de sus obras y se deleitó en su creación. Pero el día del nuevo pacto, que es el domingo, recuerda la nueva creación que comenzó con la resurrección de Cristo. Por eso es el domingo, el primer día de la semana. Y así también lo creyeron los padres de la Iglesia. Además, en el antiguo pacto se recordaba la redención del Éxodo, y ese era un propósito específico que se menciona en el libro de Deuteronomio cuando se habla de este mandamiento, mientras que en el nuevo pacto se recuerda la redención lograda en la resurrección de Cristo, también el día domingo. Por tanto, recordar la redención y la nueva creación, ambos propósitos se cumplen el día domingo en el nuevo pacto. Capítulo 59, desde el versículo 1, el Señor acusa de pecado a Israel. Por una parte dice que la mano del Señor no se ha cortado para salvar. Él sigue siendo poderoso cuando se trata de redimir, pero dice también que el pecado de este pueblo ha creado división entre el Señor y ellos. Ese es uno de los efectos claros y más terribles del pecado, que es producir una separación entre nosotros y Dios, siendo este el efecto por excelencia del pecado. Vemos así que el Señor acusa a Judá de cometer injusticia, de concebir maldades, de perversidad, mentira, iniquidad e idolatría, de correr al mal, de apresurarse para derramar sangre inocente, cosas que el Señor abomina y aborrece, según Proverbios capítulo 6. Por tanto, dice el versículo 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Por eso el Señor se alejó de ellos, y ellos andaban palpando las paredes como ciegos, dice en el versículo 10. En consecuencia, por esta multiplicación de las rebeliones, de los pecados, el Señor se alejó de ellos. Desde el versículo 9 se manifiestan los frutos de seguir el mal y apartarse del Señor. Esto trae oscuridad y confusión, de manera que el alivio espiritual que se espera, incluso con ansias, no llega, y los rebeldes permanecen en confusión y tropiezo. Desde la segunda parte del versículo 15 dice, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. El Señor expresa su condena ante estos pecados, lo que nos aclara que Él no es neutral, sino que aborrece la maldad. Se describe al Señor vistiendo esta armadura que después sería citada por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, desde el versículo 14, de modo que es realmente la armadura de Dios, porque es aquella con la que Él se viste para dar el pago a sus enemigos. Cabe resaltar esto: los que se entregan a la perversidad de la rebelión, lo que hacen es constituirse personalmente en enemigos de Dios, a los que Él combatirá y retribuirá con ira. Desde el versículo 18, por tanto, nuevamente encontramos el contraste entre juicio y redención, porque en Él nos habla que vendrá Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, anunciando con esto la venida de Cristo. En este texto encontramos así una verdad que luego sería citada en Romanos capítulo 11, pero también señala que Dios dará el justo pago a sus enemigos. Notemos que ambos elementos, juicio y salvación, se consuman en la segunda venida de Jesucristo. Por tanto, asegurémonos de reconocer al Señor en nuestros caminos, de rendirnos ante Él, de reconocerlo como el Santo, el Redentor, y de no entregarnos a la perversión, porque quienes hagan esto se constituyen en enemigos de Dios. Salmo 71. Encontramos una oración pidiendo que Dios sea el refugio y la esperanza. Desde el versículo 1 el salmista ruega que el Señor lo proteja, que le conceda perseverancia hasta el fin y que lo salve. Destaca la visión del Señor como una roca de refugio y la fortaleza de quienes se amparan en su cuidado. Ante las amenazas y males que encontramos en este mundo, solo el Señor puede librarnos y socorrernos, de modo que nuestra confianza debe estar únicamente en Él. Desde el versículo 6 encontramos alabanza y una declaración de confianza. El salmista reconoce que el Señor es quien nos sustenta, desde el vientre de nuestra madre hasta el último de nuestros días.
tal como los otros salmos, nos enseña que en tiempos de angustia y persecución debemos encontrar nuestro refugio únicamente en el Señor. Considerar el cuidado de Dios a nuestra vida lleva al gozo y la alabanza. Desde el versículo 9 el salmista ruega al Señor que no lo desampare, sobre todo cuando la vejez llegue y le falten las fuerzas, tanto en los momentos en que nos sentimos más fuertes, como en aquellos en que nos sabemos vulnerables. El Señor debe ser nuestra confianza, y Él es poderoso para guardarnos. Desde el versículo 13, el salmista ora imprecatoriamente, es decir, pide al Señor que castigue a los enemigos de su alma y que procuran su mal, mientras declara que espera en el Señor y se dedica a alabarlo. Esa debe ser nuestra disposición ante la persecución y la injusticia que enfrentamos en este mundo, encomendar el asunto a Dios y esperar en su liberación. Luego alaba al Señor por su misericordia y sus hechos poderosos. Vemos especialmente una petición del salmista de no morir hasta que haya cumplido su misión. Y no se trata de que estuviera persiguiendo sus propios sueños o metas personales, sino que el salmista considera su vida en la perspectiva del reino de Dios, porque dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Versículos 18 y 19. Así también debemos considerar toda nuestra vida en relación con nuestra labor en el reino de Dios, no solo en el presente, sino proyectándonos hacia el último de nuestros días. Nuestra alabanza no debe cambiar por las circunstancias, y esa es una de las cosas más difíciles, pero es reflejo de que vivimos por fe y no por la vista. El Señor hace grandes cosas. Es un Señor cuyo ser es incomparable. Nada se puede poner a su lado y por tanto debe ser alabado continuamente. Y es de eso que trata este salmo, de poder ofrecer a Dios una alabanza continua, en todo momento, y eso llena de gozo nuestra alma, mientras pedimos que Él sea nuestro refugio en las adversidades. Así es como una vez más encontramos un salmo que comienza en una situación de angustia, pero termina en la alabanza y la exaltación al Señor. Notemos que no han variado las circunstancias, el salmista sigue estando en problemas, pero por medio de la oración su corazón recibió paz y contentamiento en la voluntad de Dios, y así puede terminar con alegría y alabanza. Recordemos que aquel que vivió esto por excelencia es Cristo, quien fue perseguido sin causa por los enemigos de Dios, pero en su humillación y sufrimiento se mantuvo confiando en su Padre, y finalmente terminó en exaltación, gloria y alegría sin fin. Vivamos nuestros sufrimientos identificándonos con nuestro Salvador, porque Él se identificó primero con nosotros. Proverbios capítulo 24, versículo 9. Nos habla de que el pensamiento del necio es pecado. Notemos que lo que el necio piensa es pecado, aunque materialmente no lleve a cabo todo el mal que pasa por su mente. El solo pensamiento de él es pecado. Recordemos que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Es aquel que en su corazón vive como un ateo, aunque con su boca pueda confesar a Dios, pero lo definitivo es que en su corazón lo niega. Versículo 10. Por otra parte, nos hace una fuerte advertencia sobre la pereza. Cuidémonos de ella porque la pereza disminuye nuestras fuerzas. Notemos que el perezoso no quiere gastar sus fuerzas, le da pereza justamente, todo lo que implique esfuerzo. Pero sucederá lo que dice este versículo, que su fuerza será reducida. Así, el ocio del perezoso no le aprovechará como descanso, sino que será como una sanguijuela que le succionará aún más fuerzas que si hubiera trabajado como debía hacerlo. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Se estima que entre el año 61 y 62 después de Cristo. Destaca en esta epístola el fin de animar a los creyentes a que perseveren con gozo en el Evangelio, aun en medio de las dificultades, de pruebas, persecución y distintas tribulaciones, que confíen en que Dios terminará la buena obra que comenzó en ellos. Capítulo 1. En este pasaje el apóstol Pablo habla de sí mismo. Inicia hablando de su prisión y cómo ella sirvió para el progreso del Evangelio, y la manera en que debemos ansiar a Cristo, estar con Él, que Él sea exaltado en nosotros y en consecuencia que nuestras vidas sean invertidas en el progreso del Evangelio. Esta última expresión se une a otras de énfasis similar, por ejemplo, la comunión en el Evangelio, la defensa del Evangelio, combatir unánimes por la fe del Evangelio. Todos estos conceptos estarán a lo largo de esta carta. Se señala que el hecho de encontrarse en diversas pruebas no debería hacer que los creyentes cuestionen el amor de Dios, sino que esas pruebas deben ser vistas por ellos como una oportunidad para glorificarlo. Desde el versículo 1 se aprecia que la carta la dirigen Pablo y Timoteo a los hermanos que están en Filipos. En el versículo 1 nos da un ejemplo de cómo debe constituirse una iglesia. Nos habla de los santos, que serían los miembros, y nos habla de los obispos y los diáconos, que son los oficiales de la iglesia. Por tanto, allí vemos la conformación de una iglesia local, los santos, los obispos y los diáconos, cada uno cumpliendo el servicio que el Señor les ha encomendado. Desde el versículo 3 vemos que el apóstol Pablo se acordaba de sus hermanos en sus oraciones, rogaba por ellos y destacaba la comunión que ellos tenían en el Evangelio. Versículo 5. Y acá habla de este versículo tan célebre y de tanto consuelo, estando persuadido de esto, que el que comenzó
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 6. El apóstol no confiaba en que los filipenses por sí solos podrían resistir y andar como debían, sino en que el Señor que los había llamado y que ya había comenzado en ellos la obra, la terminaría, la perfeccionaría, porque Él es justo y fiel para cumplir lo que ha prometido. Por tanto, ese debe ser un estímulo para nosotros al saber que el Señor nos sostiene hasta el final. Desde el versículo 7 se aprecia que Pablo amaba a estos hermanos entrañablemente y quería tenerlos presentes constantemente en oración, pidiendo por ellos. Pedía para que su amor creciera y abundara en todo conocimiento. Y agrega en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Aquí nos da un mensaje importante. No debemos vivir en la línea de lo mínimo, en lo ínfimo que se necesita para ser cristianos, en lo menos que podemos hacer para que no se cuestione nuestra fe, sino debemos tender a probar lo que es mejor, ir mucho más allá, no lo más cerca que podamos del pecado, sino lo más cerca que podamos de Cristo. Y haciendo esto, abundando en amor, en todo conocimiento, podremos ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Versículos 10 al 11. Por tanto, la vida del creyente debe abundar en estos frutos de justicia y en esta actitud de aprobar lo que es mejor. Desde el versículo 12, Pablo destaca a los filipenses que aquello que le ha acontecido, que podría verse como una calamidad a propósito de su prisión, en realidad había redundado para el progreso del Evangelio. No obstante, él estaba contento con esto porque su vida, según su concepto, ya no le pertenecía. Él no pretendía vivir una vida cómoda, sino que su meta era el progreso del Evangelio. Y eso nos da un ejemplo de que así debemos ver nuestra vida, como un medio para el progreso del Evangelio y para su defensa. Desde el versículo 15, aun cuando algunos prediquen con motivos cuestionables a Cristo, debemos estar contentos si Él es predicado. Eso implica saber que la obra es del Señor y Él hace lo que quiere con sus siervos y sabe cómo ocupa a cada cual para su obra. No es nuestra misión ser los jueces en este aspecto, aunque ciertamente debemos evaluar, y se nos llama a esto, tanto a los pastores como a los predicadores y maestros, de modo que sean fieles y amen al Señor. Pero acá el apóstol estaba contento de que finalmente Cristo era predicado. Desde el versículo 19, Pablo manifiesta encontrarse en la disyuntiva de que por una parte quería partir con Cristo, pero por otra quería también servir a sus hermanos. Y ahí él concluye que Cristo también debe ser magnificado no solo en las circunstancias, sino también en su propio cuerpo, en su vida. Por eso Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 21. Notemos así que la única forma de que nuestra muerte sea ganancia es que nuestra vida sea para Cristo. Por tanto, debemos procurar que sea así y tener este deseo en nosotros de estar ante la presencia del Señor y anhelar esa comunión, sabiendo que solo allí está nuestro bien.